Deberías ir a Corea antes que a cualquier otro lugar. Imagínalo, dos destinos en el este de Asia y el Pacífico que se jactan de tener más de 1000 años de historia. Por un lado, Jeonju en Corea, por el otro, la que llaman su equivalente en misticismo, la capital del Imperio Inca. Aunque a menudo se las compara como ciudades hermanas en antigüedad, la experiencia fue diametralmente opuesta. Nuestra protagonista es Astrid, una mujer que llegó desde Dinamarca. Como diseñadora arquitectónica con una mirada afilada, emprendió un viaje para confirmar con sus propios ojos la belleza de estas culturas milenarias. Sin embargo, en Jeonju, su primera parada, lo que le esperaba traicionó sus expectativas. Estatuas de Buda iluminadas con luces artificiales donde las uniones de la restauración eran evidentes, y una fantasía turística que rompía el silencio sagrado de 2 milenios. Astrid se sintió envuelta en una profunda decepción. Pero fue esa misma decepción la que la empujó con fuerza hacia su siguiente escenario, Cusco. Y en el instante en que sus pies tocaron la tierra de los incas, se quedó sin aliento. La quietud que fluía por todo el lugar, el orden invisible tejido por los gestos de su gente. La visión de otro mundo creada por los muros de piedra ciclópeos y los andenes, y la filosofía del silencio aprendida en una ceremonia de pago a la tierra. ¿Por qué, siendo ambas ciudades históricas, la experiencia era tan abismalmente diferente? ¿Quién protege esa quietud y esa belleza, y cómo lo hacen? ¿Qué respuesta le daría finalmente ese pequeño sonido de viento, como una nota de zampoña, que seguía escuchando en el fondo de su pecho? Esta historia no es solo un viaje, es una pregunta sobre qué significa preservar una cultura, qué significa diseñar una ciudad y qué debemos dejar para el futuro. Es el registro de un viaje de comparación que estremeció el corazón de una mujer. Antes de que comience la historia principal, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Copenhague, el llamado de los Andes. La noche en Copenhague era tranquila, como siempre. Una llovizna golpeaba la ventana y la luz de las farolas se difuminaba en los adoquines mojados. Astrid tenía la intención de cerrar su laptop sobre el escritorio, pero su mirada se detuvo en una miniatura de YouTube. Una foto de inmensos muros de piedra encajados a la perfección y montañas verdes. El título decía, El tiempo de los dioses, Cusco y Machu Picchu. Por pura curiosidad, presionó el botón de reproducción. En ese instante, la pantalla se llenó. Terrazas agrícolas que parecían ser absorbidas por la ladera de la montaña. Había gente, sí, pero nadie gritaba. El sonido de los pasos y el viento rozando el ichu, pasto andino, no hacían más que acentuar el silencio. Fue en ese momento. En lo profundo de su pecho sonó algo pequeño. No era una campana metálica, sino un sonido similar al viento silbando suavemente a través de una caña, o quizás como el roce de piedras ancestrales. No podía explicarlo, pero sintió la presencia de que algo había comenzado. Astrid sacó un lápiz blanco de su estuche y escribió en su cuaderno. ¿Se puede diseñar el silencio? Las imágenes cambiaban una tras otra. Calles empedradas mojadas por la lluvia, muros incas cubiertos de musgo, letreros discretos. Todo estaba unificado como una sola historia. Su conciencia profesional reaccionó. En el diseño de marcas, siempre se exige destacar. Pero allí, precisamente porque no intentaban destacar, el paisaje emergía vívidamente. Luego, el video pasó a una escena en un recinto ceremonial. El sonido de hojas de coca siendo seleccionadas, el susurro de una oración en quechua. Y entre esos sonidos, el silencio. Astrid, sin pensarlo, añadió una línea, el vacío puede ser un material de construcción. Sin darse cuenta, su corazón había sido cautivado por completo. Parecía que la ciudad entera estaba atravesada por una filosofía de diseño. Al final del video, se veía la plaza de armas del Cusco de noche, los turistas extranjeros caminaban tranquilos. En un destino turístico internacional que suele ser caótico, extrañamente, reinaba una calma general. El bullicio se transforma en orden. Al mismo tiempo que el lápiz blanco grababa la tercera línea, ese pequeño sonido volvió a resonar en su pecho. Fuera de la ventana, la lluvia había cesado y la calle empedrada estaba en silencio absoluto. Astrid cerró el cuaderno y pensó, tengo que ir a averiguar la identidad de este pequeño sonido. La sugerencia de Minji. Era la hora del almuerzo en la oficina. Una luz suave entraba en el comedor acristalado y el aroma del café flotaba sobre las mesas blancas. Mientras Astrid buscaba asiento con su bandeja, su colega Minji le hizo señas. Astrid, aquí. Minji era coreano-americana, de personalidad brillante y directa. Las conversaciones en los descansos del trabajo siempre eran ligeras,
pero cuando se trataba de viajes, se volvía especialmente apasionada. Apenas se sentó, Minji fue al grano. Últimamente solo ves videos de Perú y Cusco, ¿verdad? Astrid se sorprendió y rió. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes esa cara de turista soñadora. La broma provocó risas. Pero lo que dijo a continuación fue extrañamente serio. Pero escucha, si vas a ir a Cusco, deberías ver Jeonju en Corea antes. Astrid le preguntó por qué. Jeonju también tiene 1000 años de historia, muchos patrimonios de la humanidad y el observatorio más antiguo de Oriente. Dicen que no tienen nada que envidiarle a esas ciudades legendarias. Minji hablaba con entusiasmo, usando gestos. El templo Bulguksa es solemne, el Buda en la gruta Seokguram es místico, y las mañanas en el Parque de los Túmulos son tranquilas. Como destino turístico, aún no está tan comercializado como otros sitios, así que puedes sentir la historia real. Astrid escuchaba en silencio. Para ella, cuyo trabajo de diseño siempre valoraba la comparación, la propuesta de ver y comparar dos ciudades antiguas sacudió su corazón. Kioto, en su viaje anterior, estaba lleno de turistas y, honestamente, no fue lo que esperaba, dijo Minji con un tono amargo. Pero Jeonju es diferente. Aún es rústico y puedes sentir el aliento de la antigüedad. Creo que si vas, podrás hacer una comparación interesante. Astrid acercó una servilleta de papel e inconscientemente trazó una línea vertical con su lápiz. Izquierda, Jeonju. Derecha, Cusco. Los espacios vacíos, donde aún no había nada escrito, se alineaban como si le estuvieran poniendo a prueba. Comparación. Murmuró ella. El hábito de análisis que usaba en el trabajo asomaba también en sus planes de viaje. Gracias a las palabras de Minji, una nueva forma de viajar surgió en su mente. Al terminar el almuerzo, Minji dijo con una sonrisa, primero experimenta lo auténtico en Jeonju, y luego ve a Cusco. Seguro verás la diferencia. Astrid asintió, sintiendo de nuevo ese sonido tenue en su pecho. Ese eco como de viento o zampoña que sonó cuando vio el video la noche anterior. Parecía que este viaje no terminaría siendo simple turismo. Jeonju, la realidad ruidosa. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Jimae, el corazón de Astrid latía con expectativa. De allí a Jeonju eran unas 4 horas en autobús. Desde la ventana, las colinas verdes y las casas con techos de tejas tradicionales estimulaban su imaginación. Acercaba la frente al cristal y escribía palabras cortas en su cuaderno, capas de verde, fugas visuales. Su hábito de diseñadora no le permitía terminar solo sintiendo que el paisaje era hermoso. Al llegar a Jeonju, frente a la terminal de autobuses, colgaba una gran pancarta, bienvenidos a la ciudad histórica milenaria. Los edificios frente a la estación tenían decoraciones con motivos de la dinastía Silla, y se notaba el esfuerzo por recibir a los turistas. La primera impresión no fue mala. De hecho, sintió una fuerte voluntad de la ciudad por representar la historia. En la casa de huéspedes donde se alojó, el dueño, el señor Park, la recibió con un inglés fluido. Mientras desplegaba un mapa, le explicó amablemente la ubicación de Bulguksa, los túmulos y el observatorio Cheonseondae. Astrid agradeció su amabilidad, pero en su interior ladeó la cabeza. Era por su sesgo profesional que la ciudad le parecía más un parque temático que presentaba la historia, en lugar de una ciudad donde se sentía la historia. A la mañana siguiente, caminó por la ciudad muy temprano. En la niebla matutina, las montañas lejanas se fundían dulcemente y la calma flotaba en las calles. Las calles con casas de tejas tenían encanto, y los turistas con cámaras eran escasos. Pero al salir de esa calle, aparecían inmediatamente letreros modernos y cafés llamativos. Tradición y modernidad se alineaban sin orden, y Astrid notó que se perdía la armonía visual. Se ven las costuras, murmuró, y trazó una línea en su cuaderno. Se añadía un nuevo ítem a la comparación iniciada la noche anterior. Por la tarde, la comida tradicional coreana en un restaurante local fue maravillosa. Platos coloridos, preparados con esmero. El recuerdo del sabor quedó grabado vívidamente. Pero al terminar y salir, vio filas de grandes autobuses turísticos y grupos de personas caminando y riendo a carcajadas. Ese bullicio borró el regusto agradable de la comida. Astrid recordó de pronto el video de Cusco. Había mucha gente, pero extrañamente se mantenía el silencio. ¿Sería tan diferente la densidad del aire en dos ciudades antiguas? Esa noche, sentada junto a la ventana de la casa de huéspedes, abrió su cuaderno mientras el viento nocturno movía las cortinas. Añadió en el lado izquierdo, Jeonju, historia escenificada,
falta de armonía, el bullicio roba el silencio. El lado derecho, Cusco, seguía en blanco. Pero ese espacio vacío se había convertido en la mayor esperanza para Astrid. El templo Bulguksa, las uniones visibles. El aire de la mañana era fino y frío. Las ventanas del autobús que iba hacia la montaña estaban ligeramente empañadas. Astrid dibujó un círculo con la punta del dedo y el verde se difuminó. Al pararse frente a la puerta principal del templo Bulguksa, Astrid contuvo el aliento. Las escaleras de piedra se conectaban como una corriente de agua, y el musgo y la arena mantenían una gravedad silenciosa. La disposición era pulcra y los edificios superponían sus aleros con elegancia a lo largo de la ladera. A lo lejos, el sonido de una campana resonó brevemente, y los pasos de la multitud se sincronizaron por un instante. La palabra hermoso llegó a su garganta y se detuvo. Estuvo a punto de sacar el lápiz blanco, pero devolvió la mano a su bolsillo. Quiero ajustar la escala con mis propios ojos, pensó, priorizando la reacción de su cuerpo sobre su hábito profesional. Cuanto más subía las escaleras de piedra, más sentía que el encuadre visual era magistral. Los árboles a través del espacio entre puerta y puerta, las montañas lejanas incorporadas naturalmente. Sin embargo, al acercarse, Astrid se detuvo. El color de la madera cambiaba abruptamente. Junto al profundo color ámbar de los pilares antiguos, se adosaba madera joven de restauración. La unión en sí era cuidadosa, pero el hecho de ser cuidadosa la hacía destacar más. Ella acarició suavemente la sombra de la barandilla con el dedo y escribió brevemente en su cuaderno, la confesión de las uniones. Cuando un edificio confiesa aquí me repararon, la historia del conjunto retrocede por un instante. Al pasar la puerta, vio decoraciones de colores que no eran ni vermellón ni oro, sino algo intermedio y discreto. El tallado era preciso. Aún así, la mirada de Astrid se deslizó hacia el entorno. La ubicación de los paneles explicativos, el ángulo de las flechas, el grosor de la fuente, cada elemento era racional, pero al mismo tiempo reclamaba su existencia. Gritaban, «Estoy aquí». Ella lo sabía bien. La buena intención de la información a menudo cansa la vista. Cuanta más buena intención, más se recorta el margen del silencio. Cuando la densidad de la amabilidad /diagonal información compite con la densidad del espacio, donde coloca uno su corazón. En una esquina del recinto, una pequeña sombra se movió. Una mujer de limpieza, agachada con una escoba, hacía sonar la grava. Sus movimientos no hacían ruido. Astrid se quedó fascinada un momento. Solo en el instante en que el gesto humano ordena el espacio, todas las costuras desaparecen. El viento cruzó el recinto, acariciando el borde de su ropa y las hojas de los árboles a la misma velocidad. La belleza nace solo cuando la estructura y el gesto hacen un coro, murmuró en su interior, y dibujó un círculo con el lápiz blanco, el momento del coro. Se sentó en el borde del salón principal y la luz cambió. Las nubes se movieron y las sombras de la montaña se oscurecieron ligeramente. La sombra que caía del borde del techo creaba una rejilla larga y delgada sobre el piso de madera, cruzándose con la dirección de las vetas y marcando un ritmo tenue. Astrid levantó la palma de su mano hacia la luz y sonrió levemente. Esto es muy hermoso. Pero cuanto más duraba el silencio, otra capa asomaba la cara. La fila de turistas cruzó la puerta y el murmullo bajo se acercó. La risa de alguien rebotó, la suela del zapato de alguien giró en la escalera de piedra. Un anuncio en varios idiomas fluyó por el recinto, superponiendo una capa delgada de sonido. No era malo, pero cada vez que aumentaban las capas de sonido, la respiración de la arquitectura se retrasaba medio compás. ¿Puede tomarnos una foto?, le pidieron en inglés. Astrid asintió con una sonrisa. Al presionar el obturador, la voz del guía llegó a través de un megáfono desde atrás. El contenido de la explicación era preciso: antecedentes históricos, año de restauración. Mientras pensaba, otra pregunta creció en su pecho: ¿cuándo y cómo se protege el silencio? ¿Se puede proteger incluso si aumenta la gente? Y si se puede, ¿dónde está ese plano? Al doblar la esquina del corredor, Astrid se detuvo. En el borde de su visión, tejas de diferentes colores se alineaban como una banda. El brillo opaco de las tejas antiguas y el reflejo brillante de las nuevas. La elección de no ocultar la reparación es honesta, pero honestidad y armonía no son necesariamente sinónimos. La estética de mostrar la herida o la técnica de no mostrarla. ¿Cuál profundiza la historia de este lugar? Escribió otra nota: la técnica de las uniones invisibles. Añadió en letra pequeña: verificar luego en Cusco. Cuando terminó de recorrer el recinto y regresó,
El sol estaba un poco más fuerte. Las sombras se volvieron más densas y las filas de personas más largas. Al sentarse en un banco de la zona de descanso, entraron en su campo visual anuncios de bebidas con colores fuertes, paquetes de souvenirs. Las cosas necesarias estaban alineadas con caras necesarias y llamaban con el volumen de voz necesario. Astrid desvió la mirada y se llevó la mano a la frente. No es algo malo. Simplemente, hay cosas que no se deben traer tal cual hasta el recinto sagrado. Bajar el volumen según el lugar. Opacar los colores. Difuminar los contornos. Esa zona de amortiguamiento aún no había entrado en el diseño. Al irse, miró hacia atrás antes de las escaleras de piedra. La línea de la montaña lejana se superponía suavemente con la curva del techo. Si entrecerraba los ojos, todo parecía conectado bellamente. Si los abría, las uniones volvían a levantarse. Ambas eran verdad y ninguna era mentira. Astrid miró la punta de su lápiz blanco y notó que estaba ligeramente astillada. Mientras la afilaba con una lija de papel, pensó, no necesita ser perfecto. Solo es necesario elegir cómo contar las uniones para que el foco de la historia no se desenfoque. En el camino bajando la montaña, el viento empujó su espalda. La fila de personas hacia la parada del autobús no era exactamente ordenada, pero había pequeños gestos de ceder el paso aquí y allá. Ella siguió esos intercambios con la mirada y sonrió. El coro también estaba aquí. Aunque no se habían repartido partituras, los breves asentimientos sincronizaban el ritmo. Entonces, debería ser posible trasladar este coro a la arquitectura, a las líneas de flujo y a la señalización. ¿Se puede diseñar el silencio? La pregunta planteada en la mañana obtuvo un contorno ligeramente más claro. Cuando llegó el autobús y se abrió la puerta, ese pequeño sonido volvió a sonar en su pecho. Un poco más fuerte que la primera campanada. Ella no miró atrás. La identidad del sonido no estaba aquí. Lo de hoy no fue más que una breve introducción. Seokguram y los túmulos, la luz y el ruido. Sentada en el autobús, Astrid trazó líneas en su cuaderno. En la columna de Gyeongju se alineaban nuevas palabras: confesión de las uniones, capas de sonido, buenas intenciones ruidosas. Se sorprendió a sí misma con la última frase: esperanza. El hecho de que las uniones sean visibles significa que algún día se pueden hacer invisibles. Aún queda el trabajo de reenfocar la historia. Lo siguiente fue la gruta de Seokguram. Vamos a ver la cámara de luz, pensó. Al entrar, sus sentidos se llenaron de confusión. El Buda era ciertamente magnífico. Una expresión suave, líneas fluidas. Pero lo separaba un cristal grueso. Y peor aún, luces LED colgadas del techo lo bañaban con una luz blanca y artificial. Lejos de crear santidad, flotaba una sensación artificial, como de sala de exhibición. Astrid se quedó parada y abrió su cuaderno. El lápiz blanco dejó un rastro rápido y furioso. La luz define el espacio. Si es cálida, crea calidez. Si es fría, crea frialdad. Pero lo que hay aquí es solo el hecho de ser brillante. Todo estaba iluminado uniformemente. Los turistas miraban a través de las pantallas de sus teléfonos, susurrando a gritos, creando una capa de ruido. El misterio vive o muere según la luz, añadió. A la mañana siguiente, fue al parque de los túmulos. Al amanecer, era mágico. Las colinas redondas eran como notas en una partitura gigante. Diseño del espacio vacío, escribió. Pero a las 10 de la mañana, llegaron los autobuses. Guías con banderas y megáfonos. Coreano, japonés, chino, inglés, todas las bandas de frecuencia se superponían. La superficie del silencio se convirtió en una malla de ruido. ¿Cuándo y quién protege el silencio?, se preguntó con voz ronca. Astrid escribió rápidamente: reglas de lugar, perdidas. Megáfonos, rango no definido. Ventana de silencio, inexistente. Imaginó, ¿y si hubiera una partitura invisible? 5 minutos de silencio cada hora para escuchar el viento. En un camino estrecho, vio a un niño y su madre haciendo una reverencia a un túmulo, ignorando el caos. Ese gesto transmitía la voluntad del lugar más claramente que cualquier voz. El coro está aquí, pero falta el diseño que lo haga visible. Astrid cerró el cuaderno. El lado izquierdo estaba lleno de flechas, círculos y tachaduras. El lado derecho, Cusco, la esperaba. Rumbo a Cusco, la expectativa del espacio en blanco. Astrid llamó a su amiga Catherine desde el hotel. Honestamente, estoy ansiosa.
Tengo miedo de decepcionarme de Cusco también. Astrid, recuerda el video, respondió Katrine. Tienes ojos para ver el espacio. Fuiste a Jeonju para comparar. Esa incomodidad será el fondo que hará que Cusco se vea más claro. En el avión hacia Perú, sentada junto a un hombre peruano que regresaba a casa, él le sonrió. Cusco es una ciudad con alma, señorita. No solo los edificios, los muros mismos le hablarán. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Velasco Astete, Astrid sintió la diferencia en el aire. No era solo la altitud, era la luz. El taxi que la llevó a la ciudad no tenía música estridente. El conductor, un hombre mayor de rasgos andinos, conducía con calma. Bienvenida a la tierra de los incas, dijo con voz suave. Astrid miró por la ventana. Casas de adobe y tejas rojas se aferraban a los cerros. No había rascacielos de vidrio rompiendo la armonía. Escribió la primera línea en la columna de la derecha. El paisaje se ordena por sí mismo. El margen visual está protegido. Llegó a su hotel, una antigua casona colonial con muros incas en la base. Al cruzar el umbral de madera, el olor a muña y madera antigua la envolvió. La recepcionista, vestida con un chaleco bordado, hizo una reverencia leve y cálida. Ajin Peunchai, buen día. Pase, por favor. Cada gesto tenía un espacio, una pausa. Caminando hacia su habitación, vio un patio interior con una fuente de piedra. La luz recortaba las sombras de los arcos. Astrid se detuvo. Todo toca una misma melodía. Edificio, luz, sonido y gestos humanos. En su habitación, se puso un poncho suave que le habían dejado y miró por la ventana hacia la plaza de armas iluminada tenuemente. En su pecho, el sonido del viento, o quizás una quena lejana, sonó claro y fuerte. La comparación había comenzado, pero la respuesta ya empezaba a perfilarse. Sacsayhuamán, el ritmo de la piedra. Todavía con restos de la noche en el cielo, Astrid subió hacia Sacsayhuamán. El camino de tierra estaba húmedo por el rocío. Al llegar frente a los inmensos baluartes, sintió que el aire cambiaba. No eran puertas de madera, torii, eran puertas de piedra viva. Bloques de granito de toneladas de peso, encajados sin cemento, sin una sola costura moderna visible. Astrid tocó la piedra fría. Aquí, la restauración no confesaba. La intervención humana se había fundido con la eternidad. Técnica de las uniones invisibles, escribió, contrastando con Bulguksa. A pesar de que empezaban a llegar grupos, el lugar imponía silencio. La escala de las piedras era tal que las voces humanas se sentían insignificantes. Cuando alguien hablaba, lo hacía en voz baja, como pidiendo permiso a la montaña. El viento soplaba a través de las inmensas murallas en zigzag, creando un sonido grave y profundo. Un grupo de turistas se detuvo. Un guía local levantó la mano, no para usar un megáfono, sino para señalar el horizonte y pedir un momento de contemplación. Astrid sonrió. La partitura no se ha repartido, pero el silencio es compartido. Este es el contrato cultural del silencio. El ritual en San Blas, el diseño del corazón. Por la tarde, fue guiada a un pequeño patio en el barrio de San Blas para una experiencia cultural. La entrada era una puerta baja de madera azul. Al agacharse para entrar, sintió que dejaba su autoridad afuera. Dentro, un paco, sacerdote andino, estaba sentado sobre un tejido colorido. Solo había unas hojas de coca y un vaso ceremonial, quero. El espacio vacío estaba lleno de significado. El maestro no dio largas explicaciones. Mostró sus gestos, levantar las hojas, el caintu, soplar suavemente hacia los cerros, ofrecerlas a la tierra. El sonido de su respiración era constante, como un arroyo. Aquí, la lentitud es un lujo, pensó Astrid. En Jeonju, el megáfono aplastaba el aire. Aquí, la lentitud amplificaba el espacio en blanco. Recibió la taza de mate. El calor de la arcilla, el aroma de la tierra. El maestro sonrió y dijo en español pausado, no es diseño, señorita. Es sonco, corazón, y ainos, reciprocidad. Si respetas el espacio te respeta a ti. En ese momento, el sonido en el pecho de Astrid se volvió cristalino. El silencio se protege con estructura y gestos, pero su esencia reside en el corazón. Machu Picchu, la respuesta final. El último día, Astrid estaba de pie en una terraza de Machu Picchu. La lluvia de la mañana acababa de cesar. Los muros de granito blanco brillaban bajo el sol, y la neblina se levantaba desde el río Urubamba como el aliento de la selva.
Apoyó la mano en una piedra caliente por el sol. Superpuso sus días en Jeonju con su experiencia en Cusco. Las uniones visibles de Bulguksa vs. La piedra viva de Sacsayhuamán. La luz fría de Seokguram vs. El sol natural de los Andes. El caos de los túmulos vs. El pacto de silencio en la ciudadela. En Cusco, la piedra angular, la intención de proteger, había penetrado en cada rincón. Abrió la última página de su cuaderno. El lado izquierdo, Jeonju, estaba lleno de palabras como decepción y ruido. El lado derecho, Cusco, brillaba con armonía, espacio, Pachamama. Astrid trazó un gran círculo uniendo ambas páginas con su lápiz blanco. El círculo no era perfecto, pero esa imperfección era adecuada. Si no hubiera visto las costuras allá, no habría entendido la maestría de lo invisible aquí. Caminó por los senderos de la ciudadela. Había cientos de personas, pero todos caminaban como si flotaran, abrumados por la majestuosidad. Parecía que todo el lugar era una partitura y la gente tocaba su propia melodía de silencio. El sonido en su pecho, esa nota de zampoña, sopló fuerte por última vez, convirtiéndose en parte del viento de la montaña. ¿Se puede diseñar el silencio? Sí. Cuando el corazón y el gesto se conectan con la tierra, la arquitectura misma toca el silencio. Cierre. De regreso en el tren hacia Cusco, Astrid vio su reflejo en la ventana. La sombra de ansiedad del primer día había desaparecido. Este viaje no fue turismo. Fue un viaje para confirmar su propio ojo para ver el espacio a través de la comparación de culturas. La comparación ha terminado. Pero la historia comienza aquí. ¿Qué te pareció este relato? ¿Has sentido alguna vez que un lugar te obliga a guardar silencio por su belleza? Déjanos tu valiosa opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y dar